General Stroessner de artillero, corazón de acero de mi Paraguay, león guaraní, soldado guerrero, ni el mundo entero. Alfredo Stroessner Matiauda nació en Encarnación un 3 de noviembre de 1912. Fue presidente de la República del Paraguay entre los años 1954 y 1989, donde ejerció una dictadura que duró 35 años. Su periodo presidencial se caracterizó por las atroces violaciones a los derechos humanos y es recordado como uno de los más sanguinarios dictadores de Latinoamérica. A la edad de 17 años ingresó en el ejército, donde llegó al grado de teniente 2 años después y llegó a participar en la Guerra del Chaco contra Bolivia. En 1948 alcanzó el rango de general de brigada, con lo cual se convirtió en el general más joven de Sudamérica a los 36 años de edad. En 1951 decidió afiliarse al Partido Colorado y fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Se casó con Eligia Mora, con quien tuvo 3 hijos, Gustavo, Graciela y Hugo Alfredo Freddy. En 1954 fue ascendido a general de división y en mayo del mismo año encabezó un golpe de Estado por el cual derrocó al entonces presidente Federico Chávez de su mismo partido. La Junta de Gobierno del Partido Colorado lo eligió candidato a presidente. El 11 de julio de 1954 fue elegido presidente sin oposición y el 15 de agosto asumió la presidencia del Paraguay. Fue reelecto en 8 legislaturas. Ya en el poder, Stroessner suprimió inmediatamente las garantías constitucionales, mantuvo bajo control las actividades de los partidos políticos y ejerció una dura represión. Gobernó con el apoyo del ejército y del Partido Colorado. En este último, llevó a cabo una serie de purgas que le facilitaron su control con el objetivo de mantenerse en el poder. El partido gubernamental se convirtió igualmente en un organismo dedicado al reparto de favores. La corrupción se extendió de esta manera en lo que se recuerda como la trilogía: gobierno, partido, Fuerzas Armadas. En el marco de la Guerra Fría, el régimen anticomunista de Alfredo Stroessner le sirvió para obtener buenas relaciones con el gran país del norte. Su amistad con los Estados Unidos continuó durante muchos años, hasta que el gobierno de Ronald Reagan comenzó a boicotear al régimen y al país debido al fin de la Guerra Fría, recordada como la época en que la política estadounidense sostenía dictaduras militares anticomunistas en Iberoamérica. En 1977, Stroessner modificó la Constitución para reelegirse indefinidamente. Durante el régimen del señor presidente de la República General de Ejército, don Alfredo Stroessner, fueron asesinadas entre 3.000 y 4.000 personas, debido a sus tácticas de mano dura contra la disidencia, en especial los comunistas. Para ello, empleó la tortura, el secuestro, los asesinatos políticos y el crecimiento de la corrupción. Stroessner mostró una gran simpatía por los nazis, a varios de los cuales garantizó asilo político en el Paraguay, después de haber sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Permitió además la entrada de dictadores derrocados de otros países, como es el caso del ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, quien fuera asesinado en un mortal atentado realizado en Asunción, lo que llevó a Stroessner a cometer todo tipo de atropellos en busca de posibles culpables. Este régimen también es señalado como responsable de políticas genocidas contra los indígenas Aché. En cuanto al plano económico, cuando Stroessner llegó al poder, se encontró con una gran crisis social y económica. Durante los años 60, la economía mostró un crecimiento positivo. El crecimiento moderado continuó hasta la mitad de la década de los años 1970. Desde 1976 a 1981 ocurrió un boom en la economía debido a la construcción de la represa de Itaipú, que permitió que aumentara el crecimiento, así como la corrupción y el contrabando. A partir de 1982, la economía empezó a deteriorarse debido a que el país iba quedando cada vez más al margen de la comunidad internacional por los abusos en los derechos humanos. Durante la década de 1980, Brasil y Argentina regresaron a la democracia y el pueblo paraguayo aprovechó ese clima político para salir a las calles a manifestarse. Tales manifestaciones fueron reprimidas violentamente,
a pesar de ser pacíficas. Por ello, Stroessner fue abandonado por sus antiguos aliados como Estados Unidos y la economía empeoró. En 1987 se realizó la convención del Partido Colorado y la facción stronista de su partido pensaba escoger como candidato a su hijo mayor, Gustavo Stroessner, debido a los rumores de que el ya anciano dictador padecía una enfermedad. En las elecciones fraudulentas de 1988 obtuvo el 88,8% de los votos. Debido a lo brutal de su dictadura, la facción más tradicionalista de su partido, los militares y en especial la Iglesia Católica, empezaron a demostrar su malestar hacia el régimen. En la madrugada del 3 de febrero de 1989, su consuegro y hasta entonces mano derecha, el general Andrés Rodríguez, con el respaldo de Estados Unidos, encabezó un golpe de Estado. Stroessner fue aprehendido por unos días hasta que fue enviado al exilio a Brasil, junto a su hija Graciela, su hijo Gustavo y la esposa de este último, María Eugenia Heikel. En 1992 se descubrieron los llamados Archivos del Terror, unos documentos que demostraban que Stroessner había participado en la Operación Cóndor, un acuerdo militar anticomunista para la persecución de exiliados con apoyo de las dictaduras militares de Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador, que propició la tortura, secuestro y asesinato de miles de paraguayos y ciudadanos de los países mencionados. El 29 de julio de 2006, Stroessner fue operado de una hernia con resultados satisfactorios en los primeros días, pero luego sufrió una complicación pulmonar que derivó en neumonía y lo mantuvo en estado crítico hasta el 16 de agosto de 2006, cuando falleció. Fue sepultado el 17 de agosto de 2006 en el cementerio Campamento de la Paz de Brasilia, en una ceremonia privada a la cual solo asistieron sus familiares y amigos cercanos. Se tenía la intención de trasladar sus restos a Paraguay a los pocos meses, pero el gobierno paraguayo hizo saber que no recibiría el cuerpo de Stroessner con honores.